de ingeniería en telemática. Actualmente llevo trabajando para Hillstone Networks, faltó la parte de Networks abajo de mi nombre en este taller, eh, que justamente es una empresa de seguridad, es una empresa que está dedicada a fabricar productos y tecnologías que ayudan justamente a las empresas a realizar una ciberseguridad de forma adecuada. Y bueno, uno justamente de los productos y de las tecnologías que nosotros fabricamos es el tema de microsegmentación. Ya les voy un poco a mostrar bien de qué se trata todo esto, pero me gustó mucho el tema. Realmente es algo que a nivel de mercado y a nivel tecnológico y de las grandes empresas hoy en día es algo necesario. ¿Ok? Eh, pueden, por favor, no sé, Margarita, si ellos pueden hacer preguntas en cualquier momento. De mi caso, creería que no habría ningún problema. Y no sé si las preguntas siempre son escritas o también pueden hablar. Ellos pueden ir realizando sus preguntas por medio del chat o de preguntas y Perfecto. respuestas. En caso de que ellos quieran, bueno, si algún participante quiera eh, tomar el micrófono, no, me lo hace saber y yo le abro el micrófono porque no tienen habilitada esa opción. Perfecto. Bueno, en todo caso, estamos prestos a responder las preguntas en cualquier momento. Obviamente, al final voy a dar un espacio para preguntas y respuestas, pero en el caso de que vayan, de que algo, de que una duda surja en cualquier momento, pues bienvenido, ¿no? Tengo el espacio de 2 horas, pero le decía justamente a Miriam, que, bueno, es una de las organizadoras y de hecho les agradezco por haberme invitado, que no creo que estar de 2 horas, realmente debe ser menos de una hora, obviamente contando con ustedes, ¿no? Ok, en todo caso les he preparado unos pequeños slides. Tengo realmente dos presentaciones acá, una, como ven, de 24 slides y otra de 98 slides, así que intentaré no irme hacia la de 98 slides porque realmente puede ser muy aburrido, ya que es totalmente técnico, pero sí un poco tenerlo listo porque pueden surgir las preguntas que me lleven hacia allá, ¿ok? Entonces, bueno, un poco lo que les quería comentar era sobre seguridad en entornos virtuales. Permítanme déjenme que salga luego el IEEE ahí, ahora sí. Donde, bueno, básicamente lo estamos realizando desde la empresa Hillsong Networks, empresa en la que yo actualmente estoy trabajando, desarrolladores de seguridad. Bueno, ¿qué es la microsegmentación en sí? Un poco quería darles una breve introducción. Bueno, realmente creo que el público de acá estudia ingeniería y están justamente hacia ese lado. Eh, y pues si ya vamos a enfocarnos justamente en la parte de ciberseguridad, como ustedes sabrán, existen millón de cosas para hacer ciberseguridad. De hecho, por ejemplo, empezando a hablar de firewalls, o empezando a hablar de hacking ético, o empezando a hablar de cumplir ciertos esquemas de seguridad como la ISO 27001, cosas que seguramente ustedes ya han de conocer. Sin embargo, hay temas muy interesantes y muy importantes que se nos están escapando a muchas empresas, llámense en universidades, llámense banca, llámense empresas de gobierno, que realmente radica en qué pasa cuando los atacantes son parte de mi red. O sea, los atacantes son personas que están dentro de las redes, personas internas. Es, por ejemplo, en su casa. Ustedes dicen, bueno, en mi casa yo confío en todos, pero resulta que dentro de su casa, dentro de su propia, digamos que red, hay alguien hay un impostor, ya por decirlo así, ahorita que estamos todos con el tema de Among Us, hay un impostor. Entonces, eh, si nosotros podríamos separar a cada uno de los objetos internos de nuestras redes, ya viéndolo obviamente hacia la parte de redes de comunicación, si nosotros podríamos separar a cada uno de ellos, aislándolos como si fueran un ente, o sea, una sola cosa, un solo objeto, podría ser mucho más fácil gestionar las seguridades de ese objeto, de ese tipo, de esa persona. La pregunta es cómo podríamos hacer eso sin obviamente gastar tanto dinero, ¿ok? Y bueno, para esto un poco les aclaro que el tema de microsegmentación viene justamente de la parte de segmentación y para los conocedores de redes sabrán que la segmentación es básicamente
no tener una red plana, sino tener una red donde una red, digamos que un dominio de broadcast es la red de administración, otro es la red Wi-Fi, otro es la red de tecnologías de información, etcétera, ¿no? Entonces, segmentar esa parte. Y microsegmentar es irnos ya hacia el nivel mucho más bajo. O sea, ya es hablar de la persona y del ente. Entonces, en términos generales, eso es la microsegmentación. Saqué algunos comentarios de personas que son bastante influyentes en el mundo de la seguridad, donde decían justamente algunas cosas. Voy a leerlas. Cabe recalcar que no me gusta leer mucho en presentaciones, pero en este caso creo yo que es bastante interesante hacerlo. Decían que el aumento de las redes definidas por software y la virtualización de redes han allanado el camino para la microsegmentación. Y esta parte, aquí hago un pequeño pausa, porque hoy en día hay muchos objetos, muchos servicios que actualmente ya están virtualizados. Por ejemplo, ustedes hoy en día no encuentran, qué sé yo, donde yo accedo a una página web. Esa página web no está montada directamente sobre un servidor físico, sino que está montada sobre una máquina virtual, y esa máquina virtual a la vez está montada obviamente sobre un esquema físico. ¿Qué nos hace esto? Obviamente, que como son objetos que a nivel de software ya están bastante maduros, eh, realmente se ha hecho, eso justamente ha hecho que las seguridades en estos tipos de entornos puedan ser aplicables. ¿Ok? De hecho, lo que nos comenta Zeus Kerravala, fundador actualmente de CK Research y colaborador de Network World, habla de que podemos hacer cosas en el software en una capa que está desacoplada del hardware subyacente. Entonces, justamente esa parte y hace obviamente que los costos no suban. Eso hace también que la segmentación sea mucho más fácil de implementar. Además dice que la mayoría de las empresas ponen todas sus herramientas de seguridad de alto valor en el core del centro de datos, firewalls, IPS, y por lo tanto el tráfico que se mueve de norte a sur debe atravesar esos firewalls. Y esa parte es importante porque hoy en día, cuando nosotros nos conectamos a Internet, por ejemplo, nosotros estamos pasando por un sinnúmero de dispositivos y esquemas de seguridad. O sea, no creamos que, digamos que esa parte no está segura, al contrario, está bastante segura. El tema fundamental es qué pasa cuando nosotros o ya estamos infectados o nosotros mismos somos los atacantes. Entonces, cuando eso ocurre, las conexiones que tú quieres hacer hacia el mundo probablemente vayan a estar seguras y te vayan a estar bloqueando o vayan a hacer algo al respecto. Pero cuando tú te mueves lateralmente, es lo que le decía hace un rato, ¿no? Cuando tú te mueves dentro de tu propia casa, ya la seguridad se rompe. O sea, finalmente ya no hay esquemas de seguridad que puedan combatir eso. Al primero, cuando vamos hacia Internet o nos movemos, digamos, de manera vertical, eso se conoce como una conexión de norte a sur. Pero si nosotros hablamos de un movimiento lateral, o sea, dentro de nuestras redes propias, esto se denomina movimientos de este a oeste. Entonces justamente decía esto, ¿no? Si se mueve de este a oeste, está pasando por alto esas herramientas de seguridad, quedan totalmente inválidas. Y también se pueden instalar firewalls en cada punto de interconexión, lo cual obviamente sería, de hecho lo dice, prohibitivamente costoso, sería absurdamente costoso. Porque obviamente no podemos poner en una empresa que tiene 3.000 usuarios, 3.000 firewalls para hacer control. Es absurdo, ¿ok? Adicionalmente a esto, la microsegmentación generalmente se realiza en software, lo que facilita la definición de segmentos de forma granular, y con la microsegmentación, las tecnologías de información pueden trabajar para centralizar la política de segmentación de red y reducir el número de reglas de firewall necesarias. O sea, básicamente, ¿qué les quiero decir con esto? Que la microsegmentación es una tecnología no nueva, porque, bueno, nueva en tecnologías, digamos que es muy fácil de matar, porque es todo, digamos que pasa un año y ya no es nuevo, pero la microsegmentación lleva aproximadamente unos 3 4 años en boga, que las empresas están obviamente queriendo llegar hasta ese punto, pero ahí viene la otra pregunta: ¿qué empresas necesitan la microsegmentación? Entonces, esa parte es una de las partes más importantes que quisiera que ustedes entiendan, y especialmente a los ingenieros en redes que estén acá, o la gente de networking, o la gente de telecomunicaciones o telemática. Eh, sí es importante que ustedes, ok, ya sé que es microsegmentación y todo, pero no es aplicable realmente a todas las empresas. De hecho, en ciertas empresas es realmente absurdo hacer o implementar este tipo de tecnologías, que yo considero que es bastante avanzada. En todo caso, existen algunos tipos de microsegmentación. De hecho, enumeré tres.
Eh, Básicamente, el primero es host agent o basado en host. Esta idea justamente es que cada usuario tenga una especie de agente instalado y ese agente instalado tenga una especie de centralizador de gestión o de permisos y finalmente uno pueda delegar permisos, delegar opciones a través justamente de la microsegmentación. ¿Ok? El segundo es basado en hipervisores. El que es basado en hipervisores yo lo considero uno de los más útiles. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los hipervisores, como ustedes sabrán, son elementos de los entornos virtuales y obviamente estos hipervisores son los que controlan y orquestan todas voy a decir directamente, máquinas virtuales que se pueden ejecutar dentro de un centro de datos. Como ustedes sabrán, hoy en día un centro de datos está repleto de máquinas virtuales, absolutamente repleto. Y esas máquinas virtuales al final del día tienen que ser controladas. Y este control, ¿quién los hace? Finalmente los hipervisores. ¿Cuáles son los posibles hipervisores? Por ejemplo, tienes OpenStack, tienes VMware, ¿ok? Tienes Hyper-V, tienes bueno, sin número, por ahí supongo que alguno debe pensar en VirtualBox, ¿es correcto? ¿Ok? Pero en todo caso, estos hipervisores finalmente lo que hacen es tener un sinnúmero de maquinitas virtuales que están trabajando en un entorno, ¿ok? En un entorno virtual. A este le vamos a dar mucho foco. No tanto al primero, ya que digamos que puede ser una herramienta, el host agent, un poco no tan amigable, por decirlo así. Y la última es menos amigable para lo que yo considero que son las listas de control de accesos, que básicamente es gestionar unas políticas de firewall o unas políticas de IPS, por ejemplo, basándonos en usuarios puntuales. Pero imagínense hacer eso para cada usuario, es un poco complicado, ya que si hay empresas, por ejemplo, que tienen 3.000 usuarios, que hay muchísimas empresas en el Ecuador y alrededor de toda Latinoamérica que tienen esa cantidad, podríamos hablar de 3.000 redes de firewalls solamente para permitir los accesos, otras 3.000 para denegar los accesos. Y alguna otra que se me ocurra para permitir en ciertos horarios o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, realmente hacer listas de control de accesos, yo la vi y sí, es válida porque es un tipo de microsegmentación, pero la idea justamente es llegar hacia ustedes con herramientas vamos, que sean lógicas, no que sean una utopía dentro del mundo actual de las redes. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes necesitan microsegmentación? Eso es lo que un poco yo les comentaba y también les hacía la pregunta un poco retórica, eh, porque sí es importante entender que no todas las empresas, como yo les decía, necesitan microsegmentación. De hecho, una empresa, por ejemplo, se me ocurre, una empresa que tiene 20 usuarios dentro de su red, donde tú de alguna u otra manera, como son 20 usuarios, puedes gestionar un control efectivo sin necesidad incluso de herramientas tecnológicas. O sea, aquí un poco viene el tema de no información, sino, perdón, no informática, sino información. Un poco cuando hablamos de seguridad, ¿no? No siempre hablas, no siempre tienes que hablar de seguridad informática, sino también de seguridad de la información. No es lo mismo que las personas lleguen a un trabajo y tengan que marcar, digamos que digitalmente con su huella, o tengan que ir a un librito y marcar con las firmas. Ambas cosas son válidas, pero una cuesta, otra no cuesta, y otra puede optimizar los tiempos y otra no necesariamente. Y les pongo el ejemplo básico, son 20 usuarios dentro de una red y ustedes dicen, bueno, ¿qué hago? No tengo todavía ingresos, no tengo todavía, digamos que muchas ventas, etcétera. Ustedes como administradores o como empresarios, ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Pongámosle un cuadernito y hagamos el control de esta manera, ¿ok? Pero de repente ya no son 20, son 500. Entonces, hacer 500, un control por cuadernito, ya es absurdo. Ya raya, o justamente, voy a decirlo, en la tacañería, por decirlo así. Y entonces ahí ya tengo que implementar tecnología para poder facilitar ese proceso dentro de mi empresa. Entonces ahí ya viene el biométrico. Entonces, más o menos y un poco similar es haciendo un poco el, digamos que el análisis y la analogía del análisis biométrico o del mercado biométrico con respecto a la microsegmentación. Si yo tengo 20 usuarios
no tengo máquinas virtuales, no tengo una red de data center, etcétera, no es necesario realmente hablar de microsegmentación. Pero, cuando son empresas grandes, y estamos hablando aquí de banca, estamos hablando de empresas de gobierno, estamos hablando de universidades, etcétera, donde ya cada usuario obviamente representa un activo crítico dentro de la empresa primero, y segundo, que todos los servicios de esta empresa, que son muchísimos, hablemos de un banco, por ejemplo, cuántos servicios tiene al exterior y cuántos servicios tiene internos, es una cosa, digamos que enorme. Todo esto, eh, si es que en algún punto uno de estos servicios llega a estar comprometido y llega a dispararse esto de manera lateral, por supuesto que es algo que tenemos que cuidar. ¿Ok? Entonces, justamente esta pregunta de quién necesita microsegmentación, primero estas empresas. Ahora, ¿cuándo hacer la microsegmentación? ¿Cuándo realmente tú estás tan maduro, voy a decir, a nivel de seguridades o incluso a nivel tecnológico, de realizar una microsegmentación? En principio, tienes que tener un entorno virtualizado ya bastante correcto, o sea, ya implementado. No estaría bien que, por ejemplo, si tienes 5 servicios, tengan 5 servidores físicos. Eso ya es absurdo. Entonces, digamos que esa madurez tecnológica tenemos que llegar. Y otra madurez tecnológica que la encontré en Internet, de hecho, que no se me ocurría a mí, es la visibilidad. Actualmente, uno de los temas de la microsegmentación es que tú dices, bueno, voy a microsegmentar, perfecto. Y la siguiente pregunta que te hacen es, bueno, ¿y qué vas a microsegmentar? Tú dices mi red. Ok, pero tu red, ¿en qué consiste? ¿Cuántos usuarios hay? ¿Cuántos hosts hay? ¿Cuántos servicios hay? De los servicios, de los máquinas virtuales, ¿cuántos servicios usan cada cosa? Entonces tú cuando ya te hacen estas preguntas, tú dices, bueno, realmente desconozco todo el entorno de mi red. Por lo tanto, si voy a microsegmentar, ¿qué realmente microsegmento? O sea, ¿dónde aplico realmente las políticas? ¿Dónde aplico seguridades? Y esta parte es muy importante porque al final del día tú necesitas, antes de microsegmentar, tener una visibilidad total, una visibilidad de todo lo que está ocurriendo en tu entorno. Entonces, obviamente nos paramos ahí, tenemos un stop totalmente grande y decimos, bueno, antes de la microsegmentación tenemos que tener una visibilidad. Y por supuesto, un poco mi idea, y por qué no tenía yo planteado digamos que esta necesidad, porque la herramienta que yo les voy a mostrar hace ya las dos cosas, ¿no? Les da visibilidad en principio y luego obviamente como somos una empresa de seguridad, da esa parte, ¿no? Las seguridades directamente en el entorno virtual. Ok, entonces, bueno, aquí rápidamente les presento, esto sacamos de un cliente que tenemos en Reino Unido, se llama K3 Cloud, donde justamente desafíos que ellos tenían, voy a un poco a minimizar esto, los desafíos que ellos tenían básicamente eran control de tráfico dentro de sus redes para cumplir temas de compliance. Ustedes saben que cuando son empresas que tienen servicios en la nube, ellos tienen que hacer cumplimientos de muchas cosas. Entre ellas, bueno, como es en Europa, ellos tenían que hacer el GDPR o, o el reglamento de seguridad, el reglamento de propiedad de datos, no recuerdo las siglas. También tienen que segmentar de forma segura las aplicaciones internas y el entorno multitenant, porque el multitenant o varios clientes, porque cuando tú tienes y tú alojas servicios y estos servicios están dentro de un entorno total donde no solamente estás alojando para un cliente, sino para varios clientes, entonces la pregunta es, ¿estos clientes no se ven entre ellos? ¿Estos clientes no se exceden entre ellos? Y como tú obviamente, tú dices, bueno, yo confío en mi cliente, el cliente puede hacer lo que quiera dentro de sus servidores alojados, tú vas a decirle, bueno, pues, o sea, tú haz lo que quieras. Y si él de alguna u otra manera infecta al resto. De todo esto, obviamente provocaba una pregunta bastante válida en esta empresa. Y obviamente insertar un marco de seguridad robusto a nivel de infraestructura. La idea justamente al final del día de la microsegmentación es dar seguridad, o bueno, ciberseguridad dentro de estos esquemas, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que preocupa, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver claramente qué es lo que preocupa, es que
por alguna razón, no voy a decir las razones que pueden ser, me imagino que ustedes deben de entender que pueden ser muchísimas, desde hacerlo, digamos que conscientemente, atacar conscientemente, infectar una máquina conscientemente, hasta no, hasta hacer que una máquina de repente se tiene desactualizado el sistema operativo, se desactualizó el antivirus que tengo instalado, obviamente se me escaparon algunas cosas, estaba infectado. Ahora, ¿qué pasa a partir de esa infección? Esta posibilidad de infectar primero todos tus otros servicios e incluso poder infectar a otros clientes, a otros, digamos que entornos. Entonces, eso sí es preocupante, es muy preocupante y a esto se denominan ataques laterales. Y en este caso, entre máquinas virtuales. Recuerden que yo les hablaba de que existen tres tipos de microsegmentación y en la segunda hablábamos de que hay una que es para hipervisores o basado en hipervisores. Entonces, este justamente es el que nosotros vamos a presentarles, que es el que está basado en hipervisores, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de máquinas virtuales. Eh, Dentro de las soluciones, lo que nosotros vamos siempre a, bueno, ahí les voy a hablar de todas las soluciones y un poco qué es lo que el mercado está pidiendo y por qué obviamente piden una solución como la nuestra. Y aquí ya les hablo justamente de nuestra solución, pero quiero que se enfoquen mucho más allá, ¿no? Mucho más hacia, hacia, digamos que lo más generalizado posible, que es la microsegmentación en sí. Entonces, la microsegmentación en sí, nosotros la hacemos con una herramienta llamada Cloud Hive, ¿ok? Que básicamente es una especie de ojito dentro de la nube, que justamente lo describe a la perfección lo que hacemos. Y en este tipo de despliegue que nosotros pudimos realizar, lo hicimos desde el entorno de pruebas y desarrollo y lo pasamos ya al final del día al entorno de producción. Con esto que ganamos, obviamente hacerlo de forma pausada y de forma creciente, ¿no? Para cuando obviamente esto ocurra dentro de una infraestructura, no sea disruptiva, de hecho es totalmente no disruptiva. Entonces, dentro de la solución, justamente hablábamos de la protección de tráfico de este a oeste. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Segmentar las máquinas virtuales y aplicar justamente las políticas. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque al principio las máquinas virtuales, ustedes van a poderlas ver en un entorno virtual. Eso es algo muy típico, sea en empresas que trabajen, eh, van a ver algo como esto. Entonces, como tienen las máquinas virtuales un poco, digamos que regadas en todos lados, la idea justamente es que de implementar esta herramienta de microsegmentación, voy a decirlo, dentro justamente de todo el entorno virtual, vamos a poder segmentar de forma lógica e interna de algo como esto. O sea, vamos a tener grupos, que al principio sabíamos que nosotros existían grupos, pero no estaba segmentado, cada quien podía comunicarse con quien sea. Una vez que pasamos ya la microsegmentación, y en este caso una microsegmentación lógica, porque no es por hardware, eh, los grupos van a quedar con algo como esto. Y no solamente hablemos de grupos, hablemos de departamentos, hablemos de servicios, hablemos de cualquier cosa que se les ocurra que se puede aplicar diferenciado dentro del entorno, dentro de los entornos virtuales. Entonces, justamente aquí lo dice, ¿no? Segmentar aplicaciones entre diferentes grupos o departamentos sin cambios físicos lógicos de la red o lógicos de la red. Un segundo punto para nosotros súper importante es la visibilidad profunda. ¿Se acuerdan que les decía, ¿no? Al principio, nosotros no hablamos justamente de la visibilidad. Directamente fuimos a la microsegmentación y la microsegmentación, etcétera. Y nos planteamos justamente que para llegar a hacer la microsegmentación tenemos que tener un nivel de madurez, tenemos que tener ya las cosas, digamos que bastante hechas. Y una de esas cosas es tener visibilidad, porque sin visibilidad, ¿yo qué segmento? Por ejemplo, voy a retroceder en una, y si no sabíamos que existían 6 máquinas virtuales, o si no, y si no sabíamos que existían 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, y si existe un grupo D, y yo estoy segmentando para 3 grupos. Entonces, todo esto no se daría sin una visibilidad total, una visibilidad profunda. Entonces, esa visibilidad profunda vamos a ganarla con esta misma herramienta de esta manera. Nosotros vamos a poder observar básicamente todos y cada uno de los objetos virtuales que existen, vamos a poder observar cada una de las redes virtuales que existen y vamos a poder observar el tráfico que va a existir saliendo de ellas y entrando a ellas, sea de norte a sur o sea lateralmente.
yo más tarde, bueno, más adelantito les puedo mostrar una topología justamente de cómo se podría ver un entorno virtualizado desde nuestra herramienta de microsegmentación que es Cloud Hive. ¿Ok? Pero esto, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Donde aquí pueden ver que está por grupos, ¿no? No pueden ver directamente la máquina virtual, esa es otra pantalla, pero están por grupos. Y básicamente aquí que están viendo que Web Portals está comunicándose con el grupo de librerías, librerías está saliendo hacia Internet, seguramente buscando algún recurso. La parte de bases de datos básicamente está comunicándose con un grupo no agrupado, básicamente, o sea, con el resto de máquinas que no están agrupadas, y hacia Internet, la parte de educación también está comunicándose con el no agrupado, y hacia Internet, y así mismo el no agrupado está comunicándose con la base de datos, con Education y con la Internet. Si ven por ejemplo, ya vamos a hablar de la seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de estas líneas de tráfico, ustedes van a poder observar líneas de tráfico amarillas, donde vemos que hay tráfico, donde vemos justamente que hay un paquete, vemos que hay básicamente payload que está viajando. Y también hay puntos rojos. Entonces, los puntos rojos, ¿qué te van a indicar o qué van a mostrarte al final del día? Que hay amenazas, que hay algún tipo de, digamos que ataque o alguna vulnerabilidad que está asociada a ese tráfico pasando. Al final del día es tráfico, pero asociado a algún ataque. Y para eso llegamos justamente a la parte de seguridad completa. La seguridad completa tiene que ser, bueno, siguiendo el modelo OSI, de capa 2 a capa 7. ¿Ok? Siempre. Ya a estas alturas ustedes no pueden hablar de seguridades, qué sé yo, en capa 4 y nada más y estar contentos con eso. No. Cada uno de los esquemas de seguridad, si no llegan de capa 2 a capa 7, básicamente es una herramienta, no voy a decir obsoleta, pero sí que no va a brindar realmente un 100% de fiabilidad. No 100%, pero sí un porcentaje bastante alto de fiabilidad. Porque hoy en día los ataques, desde la parte justamente de enlace de datos, la parte de red, la parte justamente bueno, de presentación, de aplicación, etcétera, de sesión, tiene que ser, digamos que cubierta por todo el esquema de seguridad. O sea, no podemos dejar algo suelto, ¿sí? Si no, obviamente quedaríamos totalmente expuestos. Así que en la seguridad completa siempre tenemos que estar de capa 2 a capa 7 y tenemos que tener acciones de respuesta rápida. En base a esto, lo que las herramientas, y aquí quiero ser muy claro con esto, eh, estos dos puntos de los cuales hemos hablado de la visibilidad profunda y de la protección integral de ciberseguridad, no necesariamente está involucrada con la microsegmentación. Y cuando digo no necesariamente, digo que el concepto de microsegmentación no lo tiene, no lo lleva. Pero cuando tú tienes una herramienta de microsegmentación, lo lógico es que tú antes tengas lo otro o que en la misma herramienta de microsegmentación te dé estas otras cosas. Entonces, bueno, en este caso, nuestra herramienta llamada Cloud Hive, fabricada por una empresa de seguridad, por supuesto va a tener las protecciones integrales de ciberseguridad. Y entre ellas estamos hablando de algunas cosas. Entre ellas, control de aplicaciones. Más de 3.000 aplicaciones hoy en día podemos identificar. Es importante identificar las aplicaciones porque es el primer nivel de protección que uno puede tener. Y aquí ya estamos hablando ya de capa 7. Prevención de intrusiones. Siempre un IPS es bastante válido en cualquier herramienta de ciberseguridad y en cualquier capa. Créanme, incluso ustedes saben que hay IPS de red, que podría acercarse un poco hacia allá, y hay IPS en host, los bueno, y IPS e IDS, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de IPS de prevención y también son basados en host y en red. Entonces siempre es importante tener en cuenta que nuestras redes necesitan esto. Y en la parte de microsegmentación nosotros la podemos brindar, lo cual está bastante bien. Tenemos también la parte de antivirus, el antivirus o anti-malware. Realmente esto es más, yo siempre lo llamo anti-malware, pero digamos que creo que más marketero suena el antivirus, pero en todo caso el concepto es malware y el malware engloba un montón de cosas más. En todo caso el antivirus hace una actualización, bueno, en tiempos reales, bla, 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 pero la idea justamente es que también tengan involucrada un antivirus de red dentro de los sistemas, ¿no? Y en este caso lo podemos, digamos que implementar nosotros en la misma microsegmentación. Esto quiere decir que cuando viaja en una máquina virtual, tráfico de una máquina virtual a otra máquina virtual,
va a viajar, pero va a estar escaneado o digamos que filtrado por módulos de control de aplicaciones, por módulos de IPS, por módulos de antivirus y por los módulos que les seguiré presentando. Eso es básicamente lo que les estoy diciendo. Además, defensas de ataques de redes, existen muchos ataques a nivel de red que usualmente no son bloqueados o no son primero identificados por todas las herramientas de seguridad. Entonces, en este caso, tenemos una herramienta que se dedica especialmente a analizar ataques de tipos de red, donde, por ejemplo, vamos a analizar un PIN de la muerte. Ustedes saben que el PIN de la muerte es un PIN que es recursivo, que tiene cierto peso y que la idea es provocar una denegación de servicio en un servidor, en una máquina virtual. O finalmente un DDoS, que ya es una denegación de servicio distribuido, que también puede aplicarse ya no desde un solo sitio, sino de una forma distribuida y volumétrica. Entonces, esto acá también es algo que brindamos. Eh, Siempre es importante también hacer controles de usuarios porque está bien identificar quién lo está haciendo. Y a veces los entornos virtuales también tienen ciertas autenticaciones, por ejemplo, con los directorios activos. Entonces, si puedo hacer eso y también puedo combinar esto con todo el esquema de microsegmentación, es algo muy, muy importante para la visibilidad. Como ustedes sabrán, dentro de los entornos virtuales existen grupos de puertos o port groups y obviamente las máquinas virtuales. Entonces, algo importante también va a ser justamente la protección hacia ellos. Filtrados URL por navegaciones. Pasa muchas veces y eso es algo que es una historia real, de hecho, que hay ciertos usuarios que, por ejemplo, tienen ciertos accesos a los entornos virtualizados y desde los entornos virtualizados, como usualmente no hay tantas políticas restrictivas, ellos pueden hacer navegaciones indebidas hacia sitios. Entonces, tú estás viendo que un servidor, de hecho, no debería, no sé, usar Netflix y lo está usando. O no debería navegar en ciertas, no sé, viendo el universo.com, ¿ok? Y lo está haciendo. Entonces, todos estos controles y toda esta visibilidad va a ser muy importante a la hora de que tú puedas aplicar justamente esta protección integral de ciberseguridad. Y finalmente el firewalling. El firewalling, ¿por qué? Porque vamos a aplicar nosotros políticas de seguridad donde vamos a ver políticas de aplicación, vamos a hacer NAT, vamos a aplicar DNS, vamos a aplicar VPNs, etcétera. ¿Okay? Hay dos puntos que vamos a mezclarlos acá, ¿ok? Que justamente es la escalabilidad flexible. Algo muy importante es, ¿qué pasa cuando un banco, por ejemplo, ¿ok? Monta un nuevo servicio? Y tú dices, chuta, montó un nuevo servicio, de todo lo que había hecho de la microsegmentación, o sea, hay que agregar esto y va a convertirse en un problema eh, y va a ser un relajo, por decirlo así, ¿no? Entonces, justamente la escalabilidad flexible es algo, no voy a decir importante, es eh, obligatorio que tenga que tener un sistema de microsegmentación. ¿Por qué? Porque los datacenters virtuales son totalmente dinámicos. O sea, hoy en día no vas a encontrar un centro de datos virtualizado que tenga 500 máquinas virtuales y en una semana siga teniendo las 500 máquinas virtuales. Es algo, digamos que ya no ocurre eso. O bajan o suben, pero va a ser dinámico. ¿Ok? Entonces, la escalabilidad flexible es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Cualquier solución de la microsegmentación, ustedes tienen que, digamos, que chequear, ¿no? Y que no tenga impacto en las aplicaciones, porque, por supuesto, si voy a seguir escalando, la idea justamente es que los rendimientos no se vean afectados. Y algo también interesante es el despliegue fácil. Bueno, aquí muchos dirán, bueno, el despliegue fácil, ¿para quién? ¿Quién lo dice? Pero realmente hacer un sistema de estos y aplicar esta tecnología en un centro de datos y que al final del día yo pueda hacerlo en 2 horas, voy a decir máximo 3 horas, y esto implementarlo ya en cualquier tipo de esquema, es algo que al final del día se resume en fácil. O sea, no podemos decir lo contrario. Entonces, Hillstone lo hace y lo hace de forma fácil. Justamente es escalable, tanto hacia arriba como hacia abajo. Las sesiones y las políticas están totalmente sincronizadas, por lo cual, obviamente, cuando nosotros agreguemos máquinas virtuales, esto va a seguir, digamos que teniendo toda la protección del caso. Y el despliegue no es disruptivo, justamente porque son fáciles, podemos hacer despliegues en capa 2 para que no haya ningún tipo de afectación.
puede ser en modo tap, modo transparente, y no tiene ninguna afectación en la topología actual de tu red. ¿Okay? Y finalmente lo que tiene que estar esto es algo muy comercial ya hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros como empresa, pero sí es algo que yo creo que tienen que tenerlo en cuenta ustedes, que son las personas justamente que están aprendiendo sobre tecnologías, y es que siempre el TCO, que es el Total Cost Ownership, es muy importante. O sea, no es lo mismo realmente comprar, hay un nombre, pero no voy a decirlo, un sistema de microsegmentación que es súper caro, que podríamos hablar de que en 700 máquinas virtuales estarían por alrededor de 2.5 millones de dólares, y tú dices, wow, que obviamente un modelo que te dé un TCO válido para tu empresa, ¿ok? Entonces siempre algo que ustedes tienen que evaluar son los TCO. De hecho hay muchísimos estudios que evalúan directamente el TCO. Uno de ellos les recomiendo NSS Labs. NSS Labs, ¿ok? Ellos siempre están evaluando eh, rendimientos, performance y seguridades, digamos que en el eje vertical, y en la abscisa ellos evalúan el TCO. ¿Para qué? Obviamente para demostrar cuáles son las empresas que haciendo lo mismo o haciendo mejor, de hecho, pueden costar menos. Entonces, yo siempre les aconsejo a cualquier persona que empiece a meterse en todos estos temas de tecnologías, que evalúen, siempre estudien, estén muy conscientes de los TCOs, y que no es algo que van a inventarse, no es algo que van ustedes a calcular, es algo que simplemente van a investigar y van a ver qué tal, ¿no? ¿Quién es mejor y quién es peor? En todo caso, eso, hasta ahí. Voy a hacerles una pequeña demo, una pequeña demostración de lo que, sí, todavía hay tiempo, una pequeña demostración de lo que nosotros podemos hacer con los temas de microsegmentación, y un poco vamos a jugar con seguridad, ¿no? Justamente en la parte ya de demostración. Vamos a jugar con otra herramienta que he hecho, se llama Richbot, que es una herramienta de auto pentesting, está automatizado el pentesting que hace, y cómo nosotros con esta herramienta de microsegmentación, haciendo tráfico lateral, de hecho, podemos cortar eso. ¿Okay? Entonces, bueno, la demo consiste en cómo lograr una visibilidad profunda y microsegmentación con nuestra herramienta, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es básicamente la topología de la demostración. Tenemos varias VLAN, pero en todo caso, dentro de una VLAN que se llama la VLAN 10, vamos a atacar desde la máquina Richbot, que es que es otra de las cosas que podrían también investigar sobre Rich Security. Es una empresa que está haciendo las cosas bastante bien. De hecho, son amigos de la casa, y ellos están dedicados al auto pentesting, a los robots que hacen pentesting o pentesting automatizado. Entonces está súper chévere eso. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a darle play y voy a ponerle mute para yo ir hablándoles. Ok. Bueno, son básicamente unos 10 minutos, pero igual voy a ir adelantando ciertas cosas porque hay cosas que no deberíamos tardar tanto. Entonces, por ejemplo, este es un dashboard de la herramienta, ¿no? Entonces pueden ver, en este caso estamos conectándonos con el hipervisor de VMware, que es el vCenter. O bueno, el controlador, voy a decirlo, ¿no? Básicamente el hipervisor es VMware y el controlador es nuestro vCenter. Entonces, este vCenter se comunica con los diferentes segmentos. Esto ya es muy técnico, ¿no? ¿Quién es el orquestador? ¿Quién es el módulo de control? ¿Quién es el módulo de servicio? ¿El módulo de data? Todo esto está involucrado internamente en la herramienta, ¿ok? También podemos ver cuántos hosts físicos hay, cuántas licencias en CPU tenemos, el top de aplicaciones usadas, el top de máquinas virtuales por uso también. ¿Okay? Voy a ir corriendo un poquito hacia adelante. Aquí pueden ver, por ejemplo, todas las máquinas virtuales que ustedes van a tener. Esto es conocer el data center virtual. ¿Okay? ¿A qué VLAN pertenece? ¿Qué IP tiene? Esto es conocer realmente su data center virtual. ¿Cuántas redes tienen? Recuerden que esto tiene que tener muchas redes virtuales. Y también los hosts. Estos hosts son los físicos. Los hosts siempre son los físicos. ¿Ok? Los servidores, los blades, las cuchillas. Y obviamente todo el tema de servicios, cómo está desplegado, ¿no? Si hay líneas verdes, está todo ok. Obviamente si no hay líneas verdes, algo pasa. Y aquí pueden ver los grupos, ¿no? Fíjense que aquí nosotros podríamos fácilmente agrupar
ciertas máquinas virtuales en un grupo específico, etcétera. Pero en este caso, digamos que para esta demo no era el objetivo es mostrar eso, entonces están no agrupados, y bueno, continuamos, ¿no? Aquí, esta parte a mí me encanta, porque esta parte les está mostrando cómo está la topología, ¿ok? De su data center virtual, o sea, cómo está el despliegue de todas sus máquinas virtuales. Fíjense más adelante cómo nosotros vamos a poder, ¿dónde está el play de esta cosa? Cómo nosotros vamos a poder abrir cada VLAN y vamos a poder observar cada máquina virtual y cómo está comportándose, o sea, cómo está comunicándose entre diferentes máquinas virtuales. Obviamente las líneas, ya les dije, ¿no? Las líneas azules son líneas que no tienen ninguna amenaza y las líneas rojas tienen algo, o sea, hay algún problema ahí, ¿no? Entonces vamos a correr un poco hacia adelante. Fíjense aquí, empezamos a abrir ya la vela, ¿no? Con doble clic, esto ya se abre. Y esto es tener visibilidad. Un poco lo que yo les decía, ¿no? Tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en sus entornos virtuales. Y una vez que tengo esa visibilidad, puedo hacer cosas. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos un esquema, bueno, de un montón de amenazas. En este caso hay una ejecución de código de comando remoto en la shell, desde la punto .99 hasta la punto .100, y lo está detectando justamente el IPS. Lo que quiere decir que es muy probable que sea un tema, digamos que a considerar. Ustedes saben que la shell es importante en cualquier sistema operativo. Entonces, vamos un poco hacia adelante. Aquí hay una política creada, ¿okay? Donde básicamente voy a habilitar esquemas de seguridad. ¿Okay? Voy a crear una política de seguridad, bla, bla. Aquí vamos a entrar a una máquina virtual llamada Richbot. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a hacer es esa máquina virtual llamada Richbot? Vamos a ejecutar un ataque. ¿Okay? Vamos a ejecutar un ataque, fíjense. Se llama un ataque de tipo beta. Bueno, vamos, ya de hecho está ejecutado. Vamos a ver el reporte. Vamos a chequear el reporte. Test de penetración, como les dije. Y en este caso, tenemos el número de objetivos. Bueno, son algunos. Y tenemos, bueno, un resumen de que los ataques efectivamente fueron exitosos, ¿no? Básicamente. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió? Que, bueno, Cloud Hive al final del día vio, solamente vio. Entonces, eso digamos que es un esquema, voy a decirlo entre comillas, antes de que ocurra eso, puede pasar absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Aplicar todos los sistemas de seguridad para nuestra meta explotable, que es justamente el objetivo, ¿no? El objetivo, el target de la máquina que está atacando. Entonces, vamos a definir justamente roles de, de antivirus, de IPS, etcétera. ¿Ok? Y vamos a esperar justamente que esto bloquee. Por supuesto, va a hacerlo. Entonces, la idea cuál es justamente que esa máquina virtual, movemos la política de seguridad y corremos nuevamente el, el beta, ¿no? El beta que básicamente tiene ya directamente el target. Vamos a correrlo. Se reinició ya. Está corriendo. ¿Okay? Y vamos a verificar exactamente si la política tomó control. Y la política tomó control. Fíjense que ya tienen un conteo de 2500 veces aquí arriba a la derecha. 2500 veces. Eso implica justamente que efectivamente está actuando la política. Entonces vamos a darle doble clic dentro de esa VLAN y efectivamente vemos, miren cómo Richbot ha intentado crear ataques hacia meta explotable. ¿Ok? Vamos a chequear esa línea roja y vamos a verificar que efectivamente hay, bueno, un sinnúmero de ataques, pero que el ataque justamente que estamos buscando es el ataque, bueno, que fueron 12 veces y que aquí está, ¿no? Fíjense la acción. ¿Cuál fue la acción? La acción fue reset. Entonces, si la acción es reset, eso quiere decirnos justamente que el ataque no fue exitoso, sino que todo lo contrario, fue reseteada la conexión que hubo entre esas dos máquinas, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver también otros ataques donde las acciones fueron alarma, pero para ese ataque justamente hicimos la configuración. En todo caso, esa es nuestra demo. Como pudieron ver, está bastante completa. Y bueno, algunas cosas sobre Cloud Hive adicionales, que obviamente sus conexiones son con ciertos hipervisores, VMware, VMware NSX, OpenStack, y las propuestas de valor justamente digamos que Hilson como tal podría decir que tiene, o en resumen, voy a decir que esto es un resumen,
Es visibilidad, protección granular, escalamiento y un muy buen teseo. Entonces, perdón. Entonces, eso es un poco lo que yo tenía para mostrarles. Como pueden ver algunas cosas acá. No sé si hasta acá, sé que hay preguntas, sí hay preguntas. Ok, vamos a ver. Harold pregunta si, ¿qué tipo de seguridad implementan en los robots? Bueno, los robots, los de RichBot, justamente, no sé si esa pregunta era para mí, porque estaba hasta en las 5:17, eso no es para mí. A las 7:30 sí hay, es así. Si tienen varios servidores que alojan varias máquinas virtuales, ¿cómo implementan microsegmentación? ¿Dónde está instalado este servidor? ¿Existe una solución en software libre? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí existen soluciones en software libre, pero, a ver, solo para... Yo también era muy amante del software libre y digamos que Pro Linux siempre, Unix siempre, pero el mundo, el mercado en sí, lo que mayoritariamente va a tener es soluciones tipo Bingware, por ejemplo. Te lo pongo así. Obviamente sobre Bingware tú puedes poner Linux y puedes poner muchas cosas, pero desde ahí ya estás teniendo en cuenta que es una solución pagada, es una solución que cuesta. Mucho o poco, eso dependerá justamente del costo-beneficio que tenga tu empresa, que tenga la empresa donde esté implementándose. Y la microsegmentación en sí, la buena microsegmentación en sí, va a tener que lidiar con costos porque al final del día, tú sabes que lo que no tiene costo es, digamos que, es algo que no suele ser muy mantenido excepto por la comunidad. O sea, si la comunidad no le da, digamos que realce reinventarse solo por la comunidad, eso va a quedar totalmente obsoleto. Y llámese quien se llame. O sea, de hecho, pfSense, que es un firewall de los mejores, que son gratuitos, ya tiene la versión pagada. Y esa versión pagada es mucho mejor que la versión free. Entonces, si hablamos de software libre, yo creo que sí existe microsegmentación, las formas de hacerlo vía software libre y, bueno, al final del día sin costo. Pero los líderes que estamos actualmente logrando estos temas a nivel mundial tienen su costo y es algo que es bien difícil que consigas una solución free que sea tan buena como esta. Y ahí viene el TCO. Siempre el TCO es lo mejor. Si el TCO de una solución gratuita implica pérdidas, o sea, es mejor, de hecho, invertir. ¿Dónde está? A ver, también la pregunta es, si hay varias máquinas virtuales, ¿cómo implementan microsegmentación? La microsegmentación es muy importante que se implemente sobre los hipervisores. Entonces, al final del día, tú puedes tener muchas máquinas virtuales en un servidor físico, pero lo interesante es cómo tú te comunicas directamente con el hipervisor. Y te pongo el caso, digamos que más fácil. Los hipervisores tienen algo llamado vSwitch. Entonces, todas las máquinas virtuales, digamos que son una lista de máquinas virtuales, antes de salir a buscar tráfico, ellos tienen que pasar por un esquema de networking. Y ese esquema de networking es este, que es un vSwitch. ¿Ok? Entonces, todas las máquinas virtuales van a salir y van a comunicarse directamente con el vSwitch y el vSwitch va a conmutar el tráfico hacia otro vSwitch. ¿Ok? Hillstone lo que hace es ponerse, cuando hablamos de que vamos a implementar la seguridad, es ponerse como un man in the middle, en el medio o antes del switch, filtrando información, filtrando data, ¿ok? Aplicando seguridades y obviamente teniendo toda la visibilidad del caso, de capa 2 a capa 7. Hay varias maneras de hacer microsegmentación. De hecho, eh, el mismo Bingware tiene su sistema de microsegmentación, que es bastante bueno, eh, y que también lo hace de una manera específica, ¿ok? Hay otro que se llama, si me fue el nombre, es una solución hecha por un colombiano, de hecho, que la terminó vendiendo, pero es bastante buena. Si me acuerdo, le escribo a los administradores para que les pasen el nombre. Es buena, es buena. Y hay soluciones también de Cisco, por ejemplo, que es Cisco ASI, que también tiene sus sistemas de microsegmentación en todos los niveles. Entonces, hay un montón, de hecho. Hay un montón y cada sistema y cada tecnología tiene su forma de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese es un poco lo que yo tenía para presentarles. Espero que les haya gustado, no aburrido tanto. Yo sé que las otras charlas han sido un poco más,
un poco más, voy a decir, divertidas, por decirlo así, pero esta charla yo quería hacerla un poco dando a conocer, porque me hubiera gustado a mí, de hecho, cuando era estudiante, eh, un poco saber sobre las tecnologías que están dándose en el mundo. Y bueno, la IEEE siempre fue un muy buen lugar para ver y para entender qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy un IEEE, así que cuenten conmigo para algún tipo de información adicional, no hay ningún problema. Pueden preguntarme en cualquier momento. Miriam, ahí ella tiene mis datos. Yo no hice una presentación sobre mí ni puse mis datos en algún lado. Lo tengo como tarea en la próxima. Eh, pero bueno, eso era un poco lo que tenía para mostrarles. No sé si quién toma ahora Muchísimas control. gracias. Sí, Margarita. Perfecto. A ver, Pero no te bueno, aburrió mucho. no, no, estuvo súper interesante, la verdad. Está Perfecto. súper bien cerrar el día con información técnica, así. Ok. Listo, yo les agradezco mucho. Cuídense. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los asistentes que sacaron el día de hoy. Igualmente invitarlos al día de mañana a que se vuelvan a conectar ya que tenemos más charlas programadas para el día de mañana. Muchísimas gracias. Listo, chao.